Bueno, primero que todo quería saludarlos, gracias por la asistencia, tenemos harta asistencia, así que muchas gracias por asistir a este webinar. Voy a comenzar un poco hablando de qué se trata y después vamos a tener como una parte práctica de este curso. Vamos a hablar un poco desde el comienzo para entender de qué se trata este tema de los rooms y después vamos a ir avanzando para ir especificando los detalles y de qué se trata en específico. Quizás no voy a revisar el chat cuando esté dando la charla, digamos, pero ustedes pueden indicarme sus preguntas y yo puedo irlas respondiendo a medida que vamos avanzando. Entonces vamos a comenzar hablando respecto a qué son las habitaciones o los rooms. Los rooms son bastante utilizados en arquitectura. Corresponde a una categoría de Revit que no tienen diferentes familias ni diferentes tipos, por lo que hay solo un tipo de habitación disponible. Las habitaciones definen espacios delimitados por elementos que pueden cerrar dichos espacios. Estos elementos pueden ser muros, ventanas, puertas, y además podemos separarlas mediante líneas de separación de habitaciones, que lo vamos a ver más adelante. Estos elementos tienen que estar adaptados para ser divisorios para rooms. En el caso de que no estén habilitados, nosotros lo podemos habilitar mediante la opción de propiedades. Esos elementos pueden estar en un modelo, ya sea dentro del modelo en el que estamos trabajando o un modelo vinculado que también tenemos que preparar para el trabajo de rooms. Las habitaciones quedan asignadas sin opción a cambio, y eso es algo importante. Las habitaciones no pueden cambiarse ni de nivel ni de etapa de proyecto. Es decir, si creamos una habitación para una etapa existente del proyecto, no podemos cambiar la habitación después a una etapa de elementos proyectados. Por lo tanto, si queremos crear esta misma habitación para elementos proyectados, tendríamos que copiar la habitación y crearla de nuevo. Pero no podemos cambiarlo entre ese tipo de opciones. Estos son los pasos bastante acotados en los que podríamos ingresar habitaciones en un proyecto. Para colocar habitaciones en un modelo, abrimos la vista de un plano y utilizamos la herramienta habitación o rooms, dependiendo si ustedes lo tienen en español o en inglés. Colocar habitaciones automáticamente es una de las opciones que nos va a definir también el ribbon de control, pero también nosotros lo podemos hacer manualmente posicionándonos sobre cada elemento cerrado, digamos, por cada habitación. Colocamos habitaciones en todas las áreas cerradas y delimitamos el nivel actual. Podemos seleccionar de una habitación o simplemente hacerlo desde las habitaciones completas. Seleccionamos una habitación para comprobar sus contornos, cambiamos sus propiedades, moverlas de ubicación, etc. Podemos moverlas dentro del mismo piso. Como les decía, podemos hacerlo dentro del mismo piso, sin embargo, dentro del mismo nivel, sin embargo, no cambiarlas de nivel. Además de la opción que tenemos de generarlas mediante esta herramienta, también podemos generar rooms cerrados que en general no estén cerrados por un elemento limitante. Es decir, hay lugares que, por ejemplo, pueden ser recepciones de edificios que no están cerrados por habitaciones o por puertas o por ventanas, y que sin embargo nosotros necesitamos delimitar para metrajes cuadrados, etcétera, lo que necesitemos. Y en este caso podemos utilizar las líneas delimitadoras. Las líneas delimitadoras son bastante simples de utilizar, corresponden básicamente a un dibujo. Esto puede ser práctico en la fase de diseño también, simplemente para crear espacios en el caso de que todavía estemos en una etapa previa del proyecto y necesitemos poner habitaciones simplemente marcando líneas. Para esto nos vamos a la pestaña Arquitectura, panel de habitaciones, y utilizamos la herramienta Separador de habitaciones, en la cual podremos dibujar líneas libres. Entonces, a la hora que seleccionar la herramienta, dibujar la línea como si se tratase de una línea de detalle. Puntos a tener en consideración cuando creamos habitaciones. Primero, que los límites de cada habitación estén habilitados. Es decir, tenemos que fijarnos de que cada elemento, familia, que sea un delimitador de habitación, esté habilitado como tal. Para eso nos vamos a las opciones de propiedades, que también lo vamos a ver más adelante en la parte práctica.
si el espacio no está completamente cerrado, la habitación igualmente se colocará en dicho punto, pero tendrá un límite estándar cuadrado. Va a colocar un cuadrado de cualquier tamaño, el cual obviamente no va a ser el tamaño que esperamos para la habitación, por lo tanto necesitamos delimitar el espacio. Para que los muros y pilares determinen un contorno de habitación, habrá que asegurarse de que esta opción esté la opción marcada dentro de las propiedades, que es lo que les estaba comentando. El procedimiento para crear una habitación es sencillo, pero hay que tener cuidado con no tener habitaciones no cerradas, lo que no provocaría problemas, o habitaciones sobrepuestas, que también se puede generar. Revit nos indica que es un error, pero sin embargo las puede generar y nos provocarían problemas en el proyecto. Las habitaciones se colocan en un nivel y una fase determinada, siendo imposible modificar ninguna de las dos opciones a posteriori. Hasta el momento, estamos en Revit 2024, hasta el momento esas opciones no están disponibles, sin embargo, como el software puede ir avanzando, puede que esto se modifique, actualmente no podemos modificar dichas opciones. Entonces, si, como les decía, si tenemos una habitación en nivel 1, ya sea cualquier tipo de habitación que creemos, dichas habitaciones no se pueden cambiar a nivel 2, pero sin embargo las podemos copiar y duplicar en el caso de necesitar. Como les decía, se puede copiar una habitación y esto es tan simple como copiar y pegar. Del mismo modo, se puede siempre cortar y pegar si es que necesitamos cambiar de una fase a otra. Como les decía, podemos crear en fase existente, cortarla, ya sea porque ahora necesitamos que esté en fase proyectada, y pegarla en la siguiente fase. Otro punto muy importante dentro de las habitaciones es que, y normalmente esto pasa como un error, es que cuando eliminamos habitaciones, se cree que simplemente podemos eliminar habitaciones en base a nuestro modelo en planta, por ejemplo, pero cuando las habitaciones son una entidad que sigue existiendo en Revit, fuera de que la borremos visualmente. Entonces, la única forma de borrar una habitación desde Revit es borrarlo a través de una tabla de cuantificación. Entonces, debemos crear esta tabla de cuantificación y desde ahí podemos visualizar todos los rooms del proyecto y desde esa tabla podemos eliminar la habitación. Si lo eliminamos de otra forma, ya sea posicionando sobre el room y borrándolo manualmente, lo único que vamos a borrar es la visualización gráfica de la habitación, pero sin embargo cuando intentemos crearla nuevamente nos va a decir que está duplicada porque todavía sigue existiendo como entidad en el proyecto. En ocasiones puede que por defecto la instalación de nuestro Revit esté con las opciones apagadas y no podamos visualizar las habitaciones. Para esto solamente hay que ir a visibilidad de gráficos, ir al apartado Rooms y prender las opciones que son asociadas a nuestras habitaciones, que es Color Fill, Interior Fill y Reference. El relleno de color. Es necesario tener esta casilla activada si se quiere ver el interior de la habitación coloreado de alguna manera especial. Coloreado de alguna manera especial referente también a los esquemas de color, que también lo vamos a revisar cuando estemos viendo la parte práctica. El relleno interior permite ver las habitaciones de un color sombreado azul por defecto. Esto aparece visible una vez que nosotros creamos la habitación. La referencia consiste en una cruz que marca el centro de la habitación y esta se puede cambiar de lugar, se puede desplazar y podemos modificarla a lo que necesitemos. Generalmente sirve para comprobar que el espacio que yo estoy generando para esa habitación esté correcto, por lo tanto también se deja encendido para revisión. La creación de leyendas, que tiene que ver con el esquema de color que vamos a fijar para nuestra habitación, tenemos que configurarlo antes de ponerlo, ya que si lo ubicamos dentro de nuestra vista, se va a ver como un elemento en blanco. Independiente de que nosotros lo ubiquemos antes o después de configurar el esquema de color, se va a actualizar, por lo tanto es también útil dejarlo puesto.
Se puede generar entonces la leyenda de color. Para ello, estando colocado en la vista en planta, podemos irnos a las opciones de Annotate, y en Color Field Legends podemos poner este apartado de leyenda. Entonces, como les decía, si se coloca el objeto, antes de definir el parámetro de colores, no se va a ver completo. Posteriormente a que lo realicemos, se va a ver como un esquema completo. Entonces, para que aparezca el contenido dentro de esta leyenda que estamos ubicando, tenemos que irnos al apartado esquema de color. Se selecciona el objeto leyenda colocado y aparece en el muro de edición la tabla de editar esquema. O dentro de las propiedades de la vista existe un parámetro también que se llama esquema de color. De las dos formas podemos activar estas opciones. Una vez activadas las opciones, nos aparece esta ventana gráfica en la cual nosotros tenemos que definir algunas opciones que están disponibles para nuestra leyenda. Entonces, tenemos primero que definir qué es el parámetro que vamos a estar ocupando. En este caso, estamos ocupando el parámetro rooms, por eso, por esa definición lo vamos a ocupar. Entonces, es el paso 1. El paso 2, para crear un esquema nuevo, hay que duplicar el existente. Entonces, creamos una nueva nomenclatura de leyendas. Y continuamos con el paso 3. El paso 3, ponerle un nombre al dicho esquema de leyendas. Todo esto lo vamos a parametrizar una vez y va a quedar disponible para volver a ocuparlo durante nuestro proyecto. No necesitamos realizarlo cada vez que lo necesitemos. Después pasamos al paso 4, en donde se selecciona el parámetro según el cual se colorearán las habitaciones. Ya, de acuerdo a qué vamos a colorear las habitaciones. En este caso, vamos a trabajar respecto a los nombres. Finalmente se personalizan los colores de patrones de sombreados que se quieran mostrar. Revit nos va a dar una opción en la que podamos identificar todos los colores de forma predeterminada. Nosotros también podemos realizarlo de forma personalizada. Entonces, una vez que terminamos con todas estas configuraciones, el esquema de color va a quedar definido y se puede aplicar en cualquier vista o planta o sección, como si fuera una plantilla. Entonces, está nuestra plantilla para continuar con la aplicación de los rooms. Entonces, terminados estos pasos, vamos a irnos a un modelo. Este es un modelo que está en blanco en el cual nosotros vamos a crear los rooms. Para esto nos vamos al apartado de arquitectura y nos vamos a rooms. Si yo paso el mouse por sobre cualquier sector, me va a generar un room por defecto. Esto se genera porque yo ya tengo habilitado que todos los elementos asociados a separaciones de habitaciones correspondan a, estén activados como separador de habitaciones. ¿Cómo compruebo esto? Voy a hacer escape. Voy a seleccionar un muro. Y me voy a ir dentro de las opciones de propiedades. Hay un apartado que dice Room Bounding. Eso nos indica que es un separador de habitaciones. Si yo quisiera, por ejemplo, que todo este sector correspondiera a solo una habitación en vez de dos, yo podría seleccionar ese muro y apagar la opción. Y por lo tanto, cuando yo vaya a habitaciones, me generaría una sola habitación en este sector. En este caso, voy a generar para todos los elementos que estoy ocupando que sean room bounding, separador de ambiente. Entonces voy a arquitectura nuevamente. Como les decía, puedo ir generando rooms de un elemento en uno o generar rooms automáticos. Y inmediatamente me dice que se crearon los 7 habitaciones asociadas al piso. Los detecta de acuerdo a los separadores de habitaciones.
Entonces, yo puedo seleccionar las habitaciones. Está generando un problema de... Si yo puedo seleccionar el tag asociado a la habitación y modificarlo si es que yo lo necesitara, o arrastrarlo y ubicarlo en cualquier punto asociado a la habitación. También puedo seleccionar, me deshabilitó la opción de tag. También puedo seleccionar el centro de estas crucetas y ubicarlas en cualquier punto, o seleccionar alguna de las propiedades del room para modificarlas en caso de ser necesario. De esta forma nosotros tenemos creado los rooms. Voy a ir a otro proyecto. En el cual tengo creados distintos tipos de habitaciones. Está generando un error, una tecla, ¿verdad? Denme un segundo, por favor, que me está generando un error, una tecla. Ya. Ahora sí, tenía un problema con el teclado. Se me había desconfigurado el teclado, perdón. Ya. Bien, entonces, como les decía, voy a seleccionar una habitación. Ya la solucioné. Nos seleccionamos una habitación. Las habitaciones, como les decía, si se fijan, dentro de las opciones de propiedades, tenemos los niveles. La habitación está en nivel 1. Ay, perdón, no estoy compartiendo pantalla. Ya, ahí sí, disculpen. Como les decía, las habitaciones, vamos a seleccionar una habitación. Las habitaciones asociadas a cada nivel no se pueden modificar. Sin embargo, podemos modificar algunas cosas que tienen que ver con las propiedades. Una de esas cosas es el límite superior, y esto es algo que puede generar problemas. Una vez que yo cree, por ejemplo, las habitaciones para un nivel, tengo que tener cuidado con que esta habitación, por ejemplo, se mantenga en ese nivel y no suba al nivel 2, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo nivel 1, tengo un límite de offset de 4000. Este límite de offset está llegando al piso 2, por lo tanto yo debería dejarlo en 2500,
que es el límite superior de nuestro piso 2. ¿Qué otra cosa podemos modificar también de eso? Podemos modificar la base. Puede pertenecer al nivel 1, pero por ejemplo estar 200 milímetros más arriba. Revit me va a decir que puede no estar asociado al nivel, y yo podría ajustar el nivel en ese caso, pero no lo voy a hacer, lo voy a poner cancelar para que se mantenga en el nivel 0. Además, podría cambiarle el número de habitación si es que lo necesitara, y claramente podemos darle el nombre que nosotros necesitemos. Y darle alguna de las mismas características, y una vez que yo ya le doy un nombre a un elemento, me va a empezar a generar esta lista desplegable de nombres para habitación. Bien. Una vez que yo haya creado, por ejemplo, en este edificio en el que ya se crearon todas las habitaciones para el proyecto, yo también puedo generar elementos de habitaciones que no estén con un delimitador como una puerta, una ventana, etcétera, las cosas que ya hemos comentado. Y podría, por ejemplo, generar un tramo de pasillo, como este, que corresponde a la recepción del piso 1. Entonces, por ejemplo, yo voy a arquitectura, voy a rooms. Una vez activado en room, yo podría ponerlo, por ejemplo, yo lo pongo directamente aquí. Me va a decir que es un error porque hay múltiples elementos creados dentro del mismo room. Por lo tanto, no es algo que vaya a hacer. Y podría hacer esto, que es destacar los elementos de cada habitación. También podría ocupar la herramienta Room favorito. Para eso le hago clic y, por ejemplo, selecciono el tramo de la habitación. En este caso voy a ocupar el cuadrado, el rectángulo, y voy a arrastrar. Y, si se fijan, me dejó libre esa parte de las habitaciones para que yo le pueda poner un nuevo room. Y en este caso, por ejemplo, podría dividir este pasillo, que es un corredor largo. Sin embargo, lo podría dividir en 2 habitaciones, independiente de que no haya un separador como una puerta o un muro. Simplemente ocupando la opción de Room Separate. Bien. Entonces, una vez creadas nuestras habitaciones, podemos irnos al esquema de color. Para revisar el esquema de color, nos vamos a Annotate. Y nos vamos a la opción que está acá al final, que dice Color Fill Legends. Le hago clic. Al instalarlo por primera vez dentro de la planta, nosotros vamos a tener la opción que no se va a ver nada. Esto me va a decir, yo solamente le voy a poner OK, y me va a decir que todavía no tengo nada definido. OK, entonces para definirlo, nos vamos a las opciones que están en las propiedades de vista, de planta. Nos vamos a Color Scheme. En este caso, le voy a dar OK. Y vamos a editarlo. Un segundo, por favor. Bien,
Entonces, el color scheme que vamos a utilizar tiene que primero definirse de acuerdo a los rooms, ¿cierto? Que es el espacio que estamos ocupando. Los espacios tienen que ver con otra cosa analítica, por lo tanto no tiene que ver con esto. Vamos a ocupar los rooms. Para esto vamos a continuar con, por ejemplo, lo que tiene que ver por nombre. Una vez que nosotros generamos la opción by name, me genera todas estas opciones y yo puedo ir, por ejemplo, dándole un título a esto. Le puedo poner que corresponde a tipo de habitación. Lo puedo agrupar por color y por distintas opciones, ya sea, por ejemplo, por área, por nombre, por tipo de cielo, por tipo de piso. Puedo darle distintas opciones. En este caso lo vamos a agrupar por nombre. Y yo también puedo definir, dentro de las opciones, si es que yo quiero definirla con otro color. Suponiendo que aquí yo quiero darle un color verde, también lo puedo hacer. Puedo también hacer de que en mi leyenda estos elementos sean o no visibles, apagándolos, si es que lo necesitaré, o manteniéndolos prendidos. También me pregunta si es que quiero ingresar habitaciones que estén contenidas dentro de un link de proyecto. En este caso no tengo links, por lo tanto no lo necesito. Yo podría apagarlo o mantenerlo si es que lo necesita. Una vez definido todos los elementos de esta tabla, le voy a dar OK. Y inmediatamente se pintan de acuerdo a la nomenclatura que yo le indiqué. Entonces, fijan, por ejemplo, todos estos elementos que tienen el mismo nombre, estos rooms que tienen el mismo nombre, tienen el mismo color. Los elementos que tienen distintos nombres tienen distintos colores. Y se va generando aquí nuestra leyenda. Yo no puedo, a través del color scheme, cambiar el nombre de una habitación, porque eso corresponde a la propiedad de la habitación. Por lo tanto, yo debería ir a la habitación y darle otro nombre si es que lo necesito. Bien. Asociados también a estos elementos que tienen que ver con las habitaciones, están las tablas de cuantificación. Las tablas de cuantificación son distintos tipos de opciones. En este caso solamente vamos a hablar los referentes a las habitaciones. ¿Y por qué son tan útiles en cuanto a habitaciones? Porque nos pueden indicar áreas, metros cuadrados, perímetros, tipos de finalización. Podemos indicarles también el uso en el que se va a realizar, y además, una de las cosas más importantes de las tablas que están entrelazadas con las habitaciones, es que podemos borrar habitaciones en base a las tablas. Si yo borro una habitación desde aquí, se va a borrar visualmente, pero aquí me va a decir que la entidad de habitación va a seguir existiendo como dentro del proyecto. Entonces yo, al tratar de ubicarla en otro lado, me va a decir que está duplicada. Entonces no es la forma correcta de realizar de borrar una tabla, de borrar, perdón, una habitación. Entonces vamos a generar una tabla. Para eso nos vamos a View, vamos a tablas, tablas quantities. Buscamos la acción de rooms en la que vamos a generar esta tabla. En base a eso vamos a generar esta tabla. Importante en qué etapa de proyecto vamos a estar generando esta tabla. Todo lo que estamos generando por ahora es fase de nueva construcción o proyectado. Por lo tanto, todo corresponde a nueva construcción. Y le voy a dar OK. Ahora voy a elegir los campos asociados a la tabla. Voy a elegir área. Voy a elegir nivel. Nombre. Y vamos a ponerle un contador.
como sea, con el nombre más hacia el comienzo. Nombre, área, nivel y contenido. Le voy a dar OK para generarlo por defecto, primero. Se me genera esta tabla asociada a todas las habitaciones que tiene nuestro proyecto. Me indica la área en metros cuadrados, me indica el nivel y me indica la cantidad de estos elementos que hay en el proyecto. Entonces, para yo limpiar un poco esta tabla y tomar información un poco más depurada, lo voy a editar. Y en Sorting Group, o en las clasificaciones, digamos, voy a primero darle una clasificación en referencia a los nombres de la habitación. Voy a darle una característica también en cuanto al nivel. Y voy a sacar el itemizado de cada instancia. Además, voy a darle formato de área para que sea metros cuadrados y me tome el total de las áreas que vas a generar. Para eso voy a generar calcular totales y le voy a dar OK. Entonces, por ejemplo, lo que hizo esta tabla es generar que para los sectores de administración, yo tengo 40 metros cuadrados, tengo una habitación asociada a ese sector. También tengo, por ejemplo, laboratorios de computación, tengo 160 metros cuadrados de laboratorio de computación, son 3 habitaciones y están en el piso 2. También puedo generar corredores, por ejemplo, que son los corredores o pasillos, en 192 metros cuadrados y con ubicados en el piso 1 con 2 tipos de habitación, 2 habitaciones. Y así puedo generar para los distintos tipos de elementos. También a estos campos yo podría agregarle, por ejemplo, una terminación de cielo. En este caso, mis rooms todavía no están configurados con alguna terminación de cielo, pero si yo lo tuviera configurado, me aparecerían aquí las opciones. Y dentro aquí del mismo room, puedo darle la opción de Ceiling Finish, Wall Finish y Floor Finish. Yo le puedo dar la opción y generar, por ejemplo, un tipo de cielo o un tipo de habitación determinado de pintura. Y si yo me voy al room, me debería indicar en alguna habitación la pintura. Pero esto es el finish. Y le puse Wall Finish. Finish, pintura. O podríamos generar, por ejemplo, el código de la pintura dentro de las opciones. Y, por ejemplo, aquí me dice que hay varias, pero dentro de las opciones varias está pintura. Aquí hay asociadas 6 habitaciones, por lo tanto, por eso me dice que hay varias. Pero ya está asociado el elemento pintura, o el código que nosotros le queramos poner por elemento. Si nos vamos al total, yo podría después, por ejemplo, elegir otro sector, que es el chafa eléctrico, y dentro de las opciones de terminación de cielo, yo ya tengo mi opción desplegable que se va generando cada vez que yo ingreso los elementos que están asociados a ese ítem. Entonces con esto yo podría generar terminaciones, podría generar tablas de cuantificación y podría hacer las ubicaciones de un proyecto en base a la arquitectura del mismo. Solamente generando las habitaciones, dándoles características y generando estas tablas de cuantificación. Bien, eso es lo que tenía preparado para esta conferencia.
Espero que les haya parecido interesante, que les haya parecido algo para comenzar a estudiar. Es parte de lo que vemos dentro del curso de Introducción a la Arquitectura. Me parece que habían algunas preguntas, pero las perdí. Están más arriba. Así es, ingeniera, muchísimas gracias. Bueno, por ahí estaban, Fernando estaba consultando a las escaleras cómo se les asigna el room. Las escaleras las podríamos asignar respecto a lo que habíamos hablado de arquitectura, donde dice Room Separator. Se podría generar esta división de elementos y seleccionar la escalera completa, por ejemplo. Y ya nos indicaría otro elemento. Posteriormente yo agrego el room asociado a la escalera. Se podríamos agregar una habitación separada. Perfecto, muchísimas gracias. Chicos, por favor, si tienen alguna consulta adicional, este es el momento para que puedan realizarla a través del chat de la plataforma. Sí, creo que por ahí no hay más consultas. Creo que ha estado bastante clara la conferencia del día de hoy. Vamos a esperar un poquito más por si están escribiendo sus dudas. O si también, si se animan, pueden alzar la manito para poder activarles el micro y puedan hacer la consulta directamente. Ok, parece que no hay más consultas. Muchísimas gracias, ingeniero. Ah, bueno, sí, Fernando dice, si quiero un RUP en el nivel 10 y no tengo un level en ese punto, ¿qué podría hacerme? Hay que crear el nivel. Las habitaciones tienen que estar asociadas a un nivel, por lo tanto no podemos crear habitaciones sin niveles. Así es. Eric Manuel nos consulta, ¿cómo se soluciona el error de habitación duplicada cuando creamos una nueva habitación después de eliminar otra anterior? Las habitaciones duplicadas, como les decía, tenemos que ir al room, ubicar la habitación que está duplicada, suponiendo que ya tenemos una habitación. En este caso voy a eliminar los filtros que tenía asociados para que me aparezcan todos. Todavía me tengo un filtro. Ninguno. Ok. ¿Cuándo está mostrando como? Bueno. Por eso me quiero mostrar. Bueno, voy a ir al otro proyecto donde tengo otra tabla de habitaciones. Tengo que ubicar el proyecto asociado al problema, que está generando el problema, y seleccionarlo. Y una vez que yo lo selecciono en la tabla, hay una opción que dice Delete. Si yo lo aprieto, me dice, se va a eliminar el room asociado y por lo tanto se elimina como un elemento de proyecto. Y por lo tanto vamos a eliminar la opción de que se cree como duplicado. Entonces yo lo voy a aceptar y una vez eliminada la habitación debería dejar de generar errores de duplicación. Creo que se perdió el anfitrión. O no lo escucho. No sé si me escuchan. Ya, ahí se me escucha. Entonces el anfitrión está con problemas. Voy a continuar con las preguntas. ¿Cómo se soluciona? Ya, se lo respondí. ¿Qué elementos son considerados para incluir en el modelado de arquitectura? Todos los elementos de finalización, tabiquería,
ventanas, todos los elementos que sean parámetros que no soporten una estructura en sí, que es la diferencia con las vigas, las columnas, elementos que tienen que ver con desarrollo de cargas de estructura. ¿Se va a subir el video? Sí, se va a subir el video. Lo suben dentro de la plataforma. Así es, bueno, ya regresé, generalmente disculpas, se me fue el internet por un segundo. Bueno, por aquí Mauricio pregunta si se verá nuevamente el metrado en Revit. Bueno, me imagino que quiere saber si en el curso se va a ver temas de metrados. O metrados es cuantificación, ¿no? Cuantificación de volúmenes, materiales. Sí, cuantificación lo vemos dentro del apartado de, por lo menos en el curso de introducción de arquitectura, lo vemos en el apartado de tablas. Tengo una clase asociada a tablas de cuantificación donde vemos ese tipo de características. Perfecto, muchas gracias, ingeniera. Y finalmente Fernando pregunta, en el país bueno, él quiere saber acerca de cómo está la empleabilidad en Chile, acerca del salario que se le paga a los modeladores. Uy, es variable eso. Va La a depender empleabilidad en Chile del en modelador. dibujantes es bastante, o sea, en modeladores es bastante buena, se necesita harto y se están desarrollando bastante las tecnologías BIM, pero varía en cuanto a sueldos por el rubro, porque acá en Chile hay un rubro minero y hay un rubro habitacional, entonces como que hay bastante diferencia entre ambos sueldos. Ah, claro, tiene sentido. Listo. A ver, por ahí si hay alguna consulta adicional. Bueno, el rubro de ingeniería o de arquitectura. Bueno, pregunta si es por ingeniería o arquitectura. Ingeniería o arquitectura. Es que en ambas cosas están ocupando tecnologías BIM que tienen que ver con Revit u otro software, entonces como de ambas cosas, en verdad, como que en la empresa en la que yo estoy, por ejemplo, trabajamos solamente en Revit y en Plant. Entonces todas las especialidades se desarrollan en tecnologías Revit, o sea, en tecnologías BIM. Perfecto. Ahora sí. A ver, muy bien. Entonces, Pedro, bueno, hace una consulta adicional. Buenas noches, ingeniera. Una excelente charla. Tiene una consulta. Me dice, ¿cómo personalizo su interfaz de trabajo, el color de las pestañas de las visitas, de las vistas? Las pestañas de las vistas las personalizamos a través de un plugin de Revit. Está asociado a algunos códigos y algunas cosillas de configuración del programa. Perfecto.